busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Y continuamos en este programa 129 aquí en La Fragua. Muy buenas tardes, Juliano Gangi mi nombre. Y queríamos comenzar este segmento editorial dedicado a los 20 años de la tercer cumbre de los pueblos que se llevó a cabo aquí en Mar del Plata, allá por el 2005. Leyendo los comentarios de gente como el querido Ode, quien nos dice: hola chiques, acá Ode, es importante hacer alianza entre los pueblos porque permiten unir esfuerzos para alcanzar objetivos comunes como el desarrollo, la paz y el bienestar de todos. Cuando los pueblos trabajan juntos, pueden compartir conocimientos, recursos y experiencias que fortalecen su cultura, su economía y su capacidad de enfrentar desafíos globales, como el cambio climático o las desigualdades sociales. Además, las alianzas fomentan el respeto, la solidaridad y la comprensión entre diferentes culturas, ayudando a construir un mundo más justo y unido. Gracias por el programa, un abrazo fraterno. Bueno, abrazo eterno para ti, Ode. Tenemos también la respuesta de Sergio Otero, que dice: las alianzas entre los pueblos hermanos sirven para defenderse del colonialismo, del intervencionismo y la dependencia imperial. Coincidimos con vos, Sergio, y de ahí la importancia del programa del día de hoy. Ante tremenda injerencia yanqui que tenemos actualmente en nuestro país y en la Latinoamérica toda, nos parece súper importante rescatar los ejes que se plantearon en aquel entonces en la Cumbre de los Pueblos y esa idea de unión latinoamericana y de unión de los países que están en boga para hacerle frente al imperio, ¿no? Que en aquel entonces buscó establecer las bases para seguir desalentando el crecimiento de las economías populares y de los gobiernos populares de la Latinoamérica, y que, bueno, no ha tenido fruto en aquel entonces, pero 20 años después vemos que la situación es diferente, ha cambiado y hoy estamos bajo la bota de Estados Unidos sintiendo la presión cada vez más, ¿no? Sí, creo que quedaba un mensajito más por leer, así terminamos con esa parte. Sí, en el Radio La Chispa, en el grupo, eso, ahí. Tenemos una respuesta de Elina que dice: para fortalecer nuestras regiones, sostener las comunidades y mantener al presente nuestras identidades y cultura. Implica generar amistad y solidaridad entre los cercanos y así desestimar la forma del colonialismo que divide para reinar. Bueno, muchas gracias por la participación. Están a tiempo todavía de seguir mandando sus mensajes. Nos ha llegado un audio también que lo vamos a compartir en un rato. Un audio que nos llega desde Mar del Plata. Y que se pueden comunicar con nosotros al 351-878-3352, respondiendo a la pregunta del día, que es: ¿por qué es importante hacer alianzas entre los pueblos? Y en torno a las alianzas entre los pueblos queríamos, charlar un momento, y después los vamos a dejar con un recorte de algunos fragmentos de lo que fue la tercer cumbre de los pueblos allá en el 2005, para contextualizar un poquito. Me parece que está bueno, comprender de que los pueblos latinoamericanos venían por un largo proceso de lucha, venían resistiendo al neoliberalismo, digamos, un contexto político bastante similar al el que estamos ahora. O sea, yo creo que ahora estamos como unos años antes, digamos, todavía, si hacemos una analogía y si hacemos como un paralelismo. Los 90, digamos. Ahora estaríamos como en los 90, yo creo que los tiempos ahora... En el auge del avance imperialista en nuestros países y la entrega en bandeja de nuestros recursos naturales, la entrega en bandeja de nuestra soberanía. Sí, o sea, estaríamos como en el momento de las dos presidencias peronistas de Carlos Menem, ¿no? Es como, me parece que nos encontramos medio en ese momento. De hecho, el presidente actual que tenemos
que tiene la gracia suficiente para poner a un canciller de apellido Lamelas hacia los Estados Unidos, ¿no? Lamela Peter, boludo, le diría. Claro. Y sí, loco. O sea. La verdad que yo no sé si está pensado o no, pero bueno, no importa. Creo que estamos como en ese momento ahora. Y lo que iba a decir es que el presidente actual que tenemos, según él, el mejor presidente de la historia ha sido peronista y ha sido Carlos Menem, digamos, dicho por él. No sabía de tal detalle. Claro, Carlos Menem fue el mejor presidente de la Argentina, dicho por Javier Milei. Bueno, en ese momento claramente vivíamos crisis económicas durísimas, como muy similares a las que estamos viviendo en este momento, un momento de entrega, y todo eso desemboca en un estallido social en el 2001, ¿no? Que es un proceso nosotros lo resumimos en el 2001 porque es el momento en el que se logró tumbar a varios gobiernos. La gota es. Claro, es la gota que rebalsa el vaso. Pero es un proceso popular muy interesante de resistencia, de respuesta desde abajo a la crisis, en el que los pueblos, entre otras cosas y fundamentalmente, se organizan para dar respuestas a las problemáticas. No solo aquí en Argentina, sino que se venían repitiendo este tipo de procesos a lo largo de Latinoamérica. Pienso en la película, porque siempre me gusta traer películas también, pienso en la película esta del saqueo del agua, ¿cómo se llama? La de Bolivia. Y también La lluvia, peliculón, que también es en ese momento. No lo he visto. Vienen por el agua, o sea, van por el agua en Bolivia y el pueblo se organiza para resistir a eso, ¿no? Bueno, un montón de procesos propios de los momentos de descomposición más grandes del sistema capitalista en los países del tercer mundo, ¿no? Entonces, frente a toda esta resistencia popular y esta organización, comandada por Fidel Castro y Hugo Chávez, se da un proceso de radicalización y de tirar hacia la izquierda esos procesos y tratar de sumar a gobiernos de tinte progresista, populares, como quieran ponerle el apellido, en ese proceso, ¿no? Y en ese momento es que tienen la excelente idea de un revés hacerlo una victoria, ¿no? Y la visita que vino la imposición que vino a hacer Bush acá en el 2005 en la Cumbre de las Américas, en el que pretendía arrebatarnos un tratado de libre comercio, ¿no? Para que hasta el día de hoy puedan seguir controlando todo el continente. Lo que se organiza es una respuesta popular a eso, procesos de lucha de semanas, de meses, ¿no? Esperándolo a Bush, que venga Bush y lo vamos a echar. Y Fidel Castro y Chávez deciden ese momento para decir, bueno, vamos a agarrarnos de esa efervescencia popular en rechazo a la llegada de Bush para hacer una contracumbre y nosotros imponer la agenda, ¿no? Una agenda antiimperialista, una agenda emancipadora, soberana. Y entonces en ese momento se organiza la contracumbre en la que, tenemos ahí algunos videos para compartirles. Antes de que vayamos con el video, me parece importante ahí reconocer que el ALCA es una propuesta, una imposición que hace el imperio años antes, ¿no? Que venía funcionando desde Canadá y México, y desde ahí ya el ejército zapatista se había puesto en contra y era algo a lo que se venía resistiendo. Estamos hablando de que esta cumbre se da en el 2005, o sea, son 9 años después del comienzo al ALCA, y con la idea que traen los Estados Unidos de reivindicar esas lógicas y de seguir apretándonos en el cinturón, es que ya se viene con un bagaje anterior. Y ahí es importante reconocer, en la cumbre se habla de los países americanos, están todos los países excepto Cuba, ¿no? Pues se encuentra fuera de la OEA, ¿no? Claro, en la cumbre de las Américas, que sería como la cumbre oficial, digamos. Más tal cual, pero en ese sentido, en lugar de colocar la lupa y de poner énfasis en la inclusión de Cuba ahí, Fidel muy estratégicamente cita a los diferentes presidentes o a sus mandatarios y a sus representantes para justamente orquestar, digamos, la cumbre de los pueblos y poder generar el cambio que se propone. En ese sentido, correrse a un costado, digamos, es una movida muy estratégica, y me parece que es muy importante entender una cuestión, que uno de los participantes de ahí de la cumbre es nada más ni nada menos que Maradona.
quien ha sido citado personalmente, digamos, por Fidel, y es una persona a quien Fidel le encomendó la representación popular, digamos, por su carácter de ícono popular, digamos, argentino. Sí, Entonces, yo creo que es un gran momento. Ah, ¿ibas a decir algo? Sí, no, quiero aportar un dato de color que voy a bajar aquí el volumen, así se me escucha bien. Que la tercera cumbre de los pueblos no fue una iniciativa que surgió en ese año, sino que ya en el 98 se reunieron los pueblos junto con Cuba, los pueblos de Latinoamérica y el Caribe en Chile, y después en el 2001 se reunieron en Quebec, en Canadá, porque ya ante el planteamiento de la primera cumbre de las Américas antes del 98, que tenía toda una política referente a, o sea, que seguía los lineamientos de la doctrina Monroe de Estados Unidos, se planteó la necesidad de los pueblos de la región de América Latina de sostener la soberanía, de sostener los vínculos regionales desde otra perspectiva. Entonces se convocó al 2005 a esa tercera cumbre de los pueblos, sabiendo que la cumbre de las Américas, la cuarta, iba a suceder en este momento. Solo aportar ese dato de color. Sí, y esto que el ALCA era una extensión del TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio, no sé las siglas en inglés cómo serán, pero son de América del Norte, digamos, básicamente. Ahí donde estaba incluido Canadá, México, Estados Unidos. Y se pretendía hacer extensivo, bueno, allí también dato de color, la organización que se pronuncia en respuesta a ese Tratado de Libre Comercio, o la más conocida que llegó a estos lugares del mundo, fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en ese momento, también un momento de auge, y bueno, y ese es el contexto en el cual se da la Cumbre de los Pueblos, la tercera Cumbre de los Pueblos, como decía bien Elo recién, en Mar del Plata, en ese momento en el que Bush visitaba la Argentina, en el que miles de personas se movilizan en las calles en rechazo a Bush, y en el que se convoca a artistas y a personas reconocidas, como el caso del Diego, como el caso de Manu Chao también, Silvio Rodríguez, muchas personas que fueron parte de esa gran movilización que termina en un gran acto que representa, yo creo que en nuestro folclore argentino, pasional, que lo vemos en el fútbol, lo vemos en los conciertos de rock y todo eso, se manifiesta de manera antiimperialista frente a Chávez, frente al Diego, y seguramente que estaba Fidel por ahí cerca. En ese momento no estaba, yo creo que también era una estrategia. En ese momento ahí no estaba, pero claramente era el mentor de todo lo que estaba sucediendo. Y en eso derivan las misiones cubanas en Argentina, que estamos celebrando hoy 20 años y que todavía se sostienen acá, y ahí la tenemos a la doctora que la veo por allá, que todavía se sostiene esas misiones concretas que vienen desde aquel momento y que hoy continúan, ¿no? Me parecía interesante poder, para ya avanzar, porque tenemos, bueno, me adelanto un poquitito, tenemos unas entrevistas de personas que han participado hace exactamente 20 años de armar esos primeros contingentes de alfabetización, y los contingentes que viajaron a Cuba en su momento con Operación Milagro para operarse allí. Bueno, entonces para no perder más tiempo y poder avanzar en esas entrevistas, vamos a pasar a ver unos pequeños recortes de lo que fue aquel día, aquel 4 de noviembre del año 2005 en la ciudad de Mar del Plata. Algarabía, que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe. ¡Que viva la Argentina! Hemos venido aquí hoy a muchas cosas, y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. La tumba del ALCA. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. Nuestra raza aborigen
Tupac Amaru, Tecumán, Huaycaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. Todos los desaparecidos de las dictaduras militares imperialistas que atropellaron estos pueblos durante tanto tiempo, del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI, socialismo o barbarie, porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo, está acabando con el planeta Tierra, porque el mundo está gobernado por los intereses económicos de las grandes transnacionales. La ambición capitalista ciega. La ambición capitalista borra no solo la vista, los sentidos y la conciencia. Ser cultos para ser libres. Un pueblo culto es un pueblo libre. Un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Hay dos superpotencias mundiales hoy en el planeta. Una amenaza con destruir al mundo. Esa es la superpotencia estadounidense. La otra superpotencia está naciendo. La opinión pública de los pueblos, valga la redundancia, la opinión de los pueblos del mundo, la opinión pública mundial movilizada, consciente. Le toca la hora a los pueblos de la tierra salvar la vida en el planeta. Tren del alma. Tenía de maquinista Diego Armando Maradona. Venía directo por el tren del alma. Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. Los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Los pupilos de Bush en América Latina están cayendo uno a uno. Bueno, y los pueblos ya no aceptan aquí presidentes entreguistas ni presidentes arrodillados al imperialismo. Conformar la Unión del Sur, una liga de repúblicas en lo político, en lo económico, en lo social y en lo militar, para luego ir en condiciones de igualdad y de dignidad a negociar sobre la paz, la economía y la guerra con el norte, con el este y con el oeste. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Viva el Che Guevara, carajo!
Y ahí, bueno, veíamos un poco algunas de las palabras del comandante Hugo Chávez allí en aquella cumbre. Espera que me tengo que... Y nada, súper interesante. Algo que mencionaba ahí que me parece que no hay que pasar de largo es que parte de las organizaciones que se han sumado, digamos, a la respuesta y hacerle frente a Estados Unidos y al imperio en aquel entonces son las comunidades originarias de distintos lugares de todo el continente. Y algo para rememorar también, que puede ser una de las casualidades de la vida, o tal vez en esta época del año nos ponemos así, es que en 1780, 240 años, comenzaba la revolución Túpac Amaru II, allá desde el Perú, un evento, una rebelión que llegó hasta aquí, hasta el Chaco argentino, digamos, movilizando un montón de comunidades y un montón de ciudadanos, bueno, no, ciudadanos en ese momento no eran, un montón de personas de todo nuestro continente. Nada, rebelión que ha sido luego acechada, digamos, nuevamente por los gobiernos de la Europa, pero la rebelión de Túpac Amaru II comenzaba un día como hoy, también hace 240 años, y bueno, hace 220 años veíamos como algunos de los presidentes de nuestra América estaban ahí reunidos en pos de hacerle frente a este imperio, o de por lo menos sentar algunas bases para después seguir armando un conglomerado popular, ¿no? En todo el sector sur de nuestro continente. Me parece, bueno, este tema, este día, ese momento, ¿no? Un momento crucial para poner en discusión hoy en día. Yo creo que la intención de nuestra parte es poder compartir con ustedes este material, pero fundamentalmente para que después, desde donde nos estén escuchando en este momento, podamos discutir qué ha pasado, ¿no? Porque hoy con el diario del lunes, 20 años después, la verdad que ver ese video muy emocionante, ver el estadio lleno, la gente coreando Alca, Alca, al carajo, el que no salta es un inglés, fuera los Yankees, el Diego en un momento, de tremendo momento, echemos a Bush, un empoderamiento popular manifestado en las imágenes que recién vimos, que la verdad que uno dice, bueno, después de eso sucedió la revolución socialista en Latinoamérica, o sea, no hay duda. Y hoy con el diario del lunes podemos afirmar que lamentablemente eso no terminó sucediendo, con un montón de matices que han sucedido en los distintos países, pero yo creo que es algo que sí nos une a quienes estamos mal, digamos, o sea, quienes estamos políticamente indignados con este momento, algo que nos une es eso. Entonces, comenzar por ahí y discutir qué ha pasado en todo este tiempo, que no estamos en el futuro en el que tanto Chávez como Fidel soñaron en aquel momento, y ahí da para, bueno, replantearnos y cómo volver a fomentar esa unidad para hacer un futuro posible, un futuro mejor, y esa batalla que, como decía Chávez y como decía Fidel en otros discursos, es la batalla de la humanidad, ¿no? Es la humanidad contra el exterminio capitalista comandado por las empresas transnacionales, que es la misma guerra que estamos viviendo hoy en día. Hay actores como el JP Morgan, que en aquel entonces también estaban... El Fondo Monetario, por ejemplo, también. Estaban primando la lista de las personas interesadas en que se lleve a cabo el ALCA y forman parte de los bancos y de los inversores que estaban ahí al salto por conseguir el acuerdo para que se les libere el camino y seguir imponiendo las normas de juego en el resto del continente, digamos. Uh-huh. Entonces, las similitudes con la situación actual son muchas. Ahí de donde viene nuestra urgencia y el carácter tan importante que tiene hoy en día analizar estas situaciones y pensar. Yo creo que hoy en día el pensamiento de grandes de los sectores populares, por lo menos de Córdoba y de la Argentina y de muchos de los países latinoamericanos, me atrevo a decir, está en contra de Trump, está en contra del imperio, y eso no se ve reflejado de ciertas maneras en nuestras dirigencias, no se ve reflejado en nuestros representantes en ese sentido. Entonces me parece que es importante pensar en las formas de organización popular que se llevaron a cabo en aquel entonces para poder mantener y hacer fuerte
la lucha y el mensaje que llevaron a cabo los pueblos de América en contra del imperio y poder pasarles por encima y que no nos pasen por encima como lo han hecho ellos. En teoría, después de los 90 vino un reconocimiento y un alza popular que se vio reflejada en los primeros años del siglo XXI, ¿no? Hacia ese cambio social y hacia ese levantamiento popular es que estamos abogando, y de ahí depende de nosotros no cometer los mismos errores y pensar en las maneras actuales, porque el imperio sigue pisándonos, pero no con las mismas herramientas, ¿no? Hay algunas que se mantienen, pero de la misma forma hay otras que se han modificado. De ahí la importancia de que pensemos de manera crítica y logremos generar nuevas propuestas y nuevas formas de abordaje de las herramientas que tiene el imperio para ofuscarnos en su... no me sale la palabra ahora, pero en su opresión, digamos, ¿no? Sigue siendo la misma gente, pero se ha adaptado a este siglo XXI. Nosotros debemos adaptarnos también. Fundamental eso, la participación popular, y esto me lleva a hilar con el otro tema que queríamos tratar el día de hoy, que es el comienzo de las misiones cubanas en Argentina, y por eso quería mencionar lo de la participación popular, porque estos programas internacionalistas de la Revolución Cubana y de la Revolución Bolivariana en su momento están encaminados directamente a la participación del pueblo, como es, y nosotros y nuestra audiencia y nosotros lo vivimos día a día, es el Yo Sí Puedo, por ejemplo, que intenta la alfabetización por parte de los propios vecinos, alfabetizando a sus vecinos, Operación Milagro, que también implica toda una organización y un despliegue popular para ir a buscar a quienes son nuestros compañeros, nuestros cercanos que necesitan una cirugía, y después, bueno, todo el aparato y la estructura para que eso se pueda concretar. Entonces leo el mensaje que dice: Misiones Cubanas en Argentina en YouTube nos comenta y nos dice: gracias por compartir este momento, qué emoción. Bueno, muchas gracias. Y entonces ahora vamos a ir a un breve descansito musical, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Vamos a escuchar el Caluyo del Imperio Perdido en relación a la rebelión de Tupac Amaru allá por 1780, y que nos levante un poco el ánimo para alzar otra vez la rebelión de los pueblos, ¿no? Pero antes, vamos a escuchar un audio que nos mandan desde Mar del Plata de un compañero que participó directamente de ese momento de la cumbre, que trae alguna reflexión y un poco su experiencia, y ahí escuchamos Catullo del Imperio Perdido. Hola, buenas tardes. Habla Julián, soy compañero de Fogoneros. Antes que nada, agradecer el espacio, la posibilidad de intercambiar y ser parte del debate político en torno a este nuevo aniversario de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, y sobre todo de la resistencia en las calles para enfrentar lo que ahí se ponía en juego, ¿no? Yo soy de Mar del Plata, nací acá, estoy ahora hablando desde Mar del Plata. En ese momento como estudiante, como parte del movimiento estudiantil que venía en auge de luchas, también confluyendo con el movimiento obrero y sobre todo con el movimiento piquetero que venía marcando un camino a las luchas, fuimos construyendo junto a un conjunto de organizaciones, una multisectorial que era multisectorial fuera Bush, no a la Cumbre de las Américas, que fue durante un año generando una serie de acciones culturales, políticas, de difusión y también de confrontación en las calles contra representaciones imperialistas, y que entendíamos que había que poner fuerza en la calle a confrontar con la llegada del genocida de la humanidad, que es el imperialismo norteamericano representado en Bush. Fueron jornadas muy importantes, de mucha movilización, de decenas de miles en las calles, con una gran participación de distintos puntos del país y de toda la región, donde también se daban discusiones respecto a sectores representados en gobiernos, como el de nuestro país y otros gobiernos de la región, que planteaban un marco de negociación con el imperialismo, que estaban también condicionados por procesos de luchas de rebelión popular y de organizaciones revolucionarias que se desenvolvían en toda Latinoamérica. Había sido el 2001 en Argentina, había sido el Caracazo, había sido la rebelión del agua y del gas en Bolivia. Venía un proceso de lucha por abajo de masas, de rebeliones con expresiones revolucionarias, Colombia,
en México también. Entonces, había en un conjunto de contradicciones que estaban en juego, había gobiernos que intentaban aplacar, institucionalizar esas luchas y negociar con el imperialismo los términos de la dependencia, y había quienes entendíamos y entendemos que al imperialismo se lo confronta en las calles. Por eso hubo una serie de expresiones en esa jornada, y nosotros reivindicamos haber ganado las calles para ir contra las vallas de esa cumbre de las Américas, con todo lo que representaba, que era profundizar la dominación imperialista norteamericana, particularmente en nuestra región, y que había que hacer como en otros pueblos del mundo, en otros escenarios como ese, golpear fuertemente al imperialismo y plantear que no queremos que pisen nuestros territorios. Así que bueno, en estos breves minutos tratar de transmitir algunas ideas. Entendemos que el camino sigue siendo de la lucha, de la organización, que lo que tenemos enfrente es un enemigo que es el imperialismo, pero es la expresión del capitalismo, y que la única salida es la lucha revolucionaria, el socialismo, y convocamos a esa continuidad. Este 4 de noviembre, reafirmar, hacernos parte y reivindicar lo que pasó en esas jornadas de confrontación contra el imperialismo y marcar un camino de continuidad de esas luchas. Muchas gracias, nos estamos viendo en la lucha.